Hola, les tengo buenas nuevas, buenas noticias. Aquí tengo un invitado, el famoso Octavio Sud. ¿Sí? Vamos a arreglarlo un poquito más. Octavio Sud, defensor de los santos de los últimos días. Y vamos a hablar del tema de la poligamia. ¿Sí? Y sacar de una vez una conclusión si la poligamia sí existió o qué fue lo que existió. ¿Ya? Entonces, hay unos conceptos para poder entender esta conversación que hay ahí, para no cometer esa confusión en la que está Octavio en ese tema. La poligamia es diferente que la pluralidad de esposas. Es diferente. ¿Por qué? Porque la poligamia es múltiples esposas, y la pluralidad son algunas esposas. ¿Está bien? Entonces, sí es verdad que en el Antiguo Testamento en la ley de Moisés había normas en cuanto a la pluralidad de esposas, no a la poligamia. Durante el transcurso de este tema vamos a ver y aclarar todo esto. ¿Sí? Voy a dejar que Octavio Sud, lo que vamos a estudiar, que pase lo que él tenga que decir, y después regresamos otra vez el videito y vamos a responder y aclarar todos esos puntos y confusiones que tiene Octavio Sud, pues para defender a ese Dios mormón que es como goloso, ¿no? Lujurioso. Entonces, de tener múltiples esposas. Esa es la idea. Entonces vamos a darle play. De verdad tendrá que demostrar de que Dios ha prohibido la poligamia en el Antiguo Testamento y que Dios no estaba complacido con aquellos que practicaron la poligamia. Voy a citar a Lamec, voy a citar a Onán, voy a citar a Esaú, voy a citar a Abraham, voy a citar a Jacob, voy a citar, probablemente estuvo Moisés. No se queda atrás el mayor, ¿verdad? David. No se queda atrás Salomón y su hijo Jeroboam. Listo, entonces él nombra aquí varias personas, ¿está bien? Aquí lo que hay que aprender es que él por ejemplo, nombró Lamec, Onán, Esaú, Abraham, Jacob y a Moisés. ¿Sí? Hasta Moisés se regía una ley anterior de la ley de Moisés. ¿Sí? Era más de tradición. En este caso, pues sí, Lamec, Abraham, Jacob tuvieron algunas esposas, pero no eran polígamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos a Lamec, 2 esposas, a Onán dice que una esposa, a Esaú dice que 3 esposas y una concubina. ¿Sí? Abraham, una esposa y 2 concubinas. Jacob tuvo 4 esposas, que eran 2 esposas y 2 concubinas. ¿Listo? Y Moisés, que tuvo una esposa, pero bueno, él la incluye ahí, pero se debate que tal vez tuvo dos esposas. Y también dice que los favoritos de él, ¿no? El favorito, David, y también está Salomón. ¿Sí? Y el hijo de Salomón, que lo nombra Jeroboam. ¿Sí? Eso es un error de él, pero bueno, está bien, se equivocó de nombre, es Roboam. ¿Sí? Es hijo de Salomón, él es Roboam. Entonces, desde Moisés, antes era una ley diferente de la de Moisés después, porque Moisés ya era la ley, ¿sí? La Torá, ¿sí? La ley de Moisés. Entonces, y aún así vemos que estos personajes antes de la ley, pues ellos no eran polígamos, ellos tenían pluralidad de esposas, algunas, ¿sí? Pero no eran polígamos. Ya, no, eso de la poligamia no existe. Entonces, en la ley está la norma del esclavo. Además, el esclavo también podría tener una esposa, que eso está en Éxodo 21:10. O el israelita, que podía pues también tener una esposa, eso es Deuteronomio 21:15.
Y está la norma del rey. Ahí es donde nosotros nos vamos a concentrar, que eso está en Deuteronomios 17:17. ¿Sí? Deuteronomios 17:17. Dice que esa era la ley para el rey de Israel. Dice, ni tomará para sí muchas esposas, para que su corazón no se desvíe. No tomará para sí muchas esposas. Ahí está, poligamia. Poligamia, ¿listo? Y sí, el Jehová de Israel prohíbe la poligamia. Mientras vamos a estudiar todos estos personajes, se van a dar cuenta de que la poligamia sí fue condenada. Esa poligamia fue condenada, y comenzamos porque en la instrucción dice que no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. ¿Listo? Entonces tenemos esos puntos claros. ¿Sí? Ahora voy a dejar que se siga el video, escuchemos. ¿Verdad? También hay evidencia histórica. Los judíos nunca han condenado la práctica del matrimonio plural. Si se dan cuenta de lo que yo digo al no tener el concepto de poligamia y la pluralidad de esposas, ¿sí? Él lo trabaja igual, no, es diferente, completamente diferente, ¿sí? Ahí se salvó porque los judíos sí lo condenan, no condenan la pluralidad de esposas, pero sí condenan la poligamia, el tener múltiples esposas. Es muy claro que Dios ha permitido a David tener las esposas que tuvo, y él dice, bueno, que David le permitió a David tener las esposas que tuvo. De hecho, Natán, en 1 Samuel capítulo 15, le dice a David que no tuvo temor, que fue Dios quien le dio todas las esposas que tuvo. Listo, esa es la famosa escritura. Creo que es la única que ellos pueden utilizar para supuestamente poligamia. ¿Listo? El profeta Natán, ¿sí? Cuando le dice a David, vamos a verlo, porque igualito creo que él ahí también se confundió en el versículo. ¿Listo? Eso está en 2 Samuel 12:4. Vamos a ponernos aquí un poquito ver bien, y escuchemos, a ver. Mas no pecó en eso. Lo que pecó fue cuando recibió por esposa a una mujer que no era la que Dios le había dado. Así que 1 Corintios 15. Bueno, ahí no sé, él cita muchas cosas. 2 Samuel 12:8 dice: y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá. Ellos quieren utilizar, bueno, aquí en este caso Octavio y la iglesia Sud quieren, dar una información errónea, ¿sí? Porque aquí en el contexto David estaba en Hebrón, ¿sí? Él estaba en Hebrón, y cuando Natán le dice a David, te di las mujeres de tu señor en tu seno, ¿sí? Ahí David tenía 6 esposas nomás, 6 esposas, y esa es la explicación, porque él quiere meter, él tiene metido hasta en la cabeza, que ahorita lo van a ver, de que David tenía 1000 esposas, ¿sí? Que David tenía 1000 esposas, y aún así Natán fue y le dijo a David que Dios, pues, lo permitía. No, en el contexto histórico está mal. Cuando Natán lo dice aquí en 2 Samuel 12:8, ahí David solamente tenía 6 esposas. Llegó a tener más esposas y llegó a tener más concubinas. ¿Listo? Entonces yo creo que por la parte de David es donde podemos manejar ese límite de esposas que podía tener el rey, ¿sí?
solamente el rey de Israel. ¿Listo? Entonces, seguimos mirando para que ustedes se den cuenta. Cuando Natán le está diciendo a David, es claro que esta escritura, a mí, yo le pedí a Justicia de Verdad que la pudiera explicar, cosa que no me la quiso explicar, ojalá que hoy la quiera explicar, porque la escritura es muy clara con respecto a que Dios le dio las mujeres a David. ¿Cómo es posible que Dios le dio las mujeres a David y en eso no pecó y aún así era un hombre con un corazón perfecto? Si la poligamia fuera adulterio, entonces ¿puede el Señor aceptar a David en adulterio? 1000 adulterios. O sea, que David tuvo 1000 esposas, ¿sí? O sea, no sé aquí si andarle duro, o sea, porque es un video que él está exponiendo, defendiendo la supuesta poligamia. O sea, David no tuvo 1000 esposas. Yo creo que tal vez lo confundió con Salomón. ¿Sí? Pero tal vez, ¿por qué quería defender más a David? O sea, eso es una manipulación tremenda, porque sí, David fue justo. Él fue justo porque, como le dije, cuando llegó Natán, allá él tenía 6 esposas solamente, no tenía 1000, como él quiere meterlo como poligamia. Entonces, si él alcanzó a tener otras 2 esposas más, fueron 8 y 10 concubinas, son 18, digámoslo así, esposas. ¿Listo? Igual ustedes pueden. Sí, entonces vemos que David solamente tuvo 18 esposas. ¿Está bien? Esa confusión tremenda, o sea, tremenda porque él coloca a Salomón. Él coloca a Salomón porque piensa que a Salomón se le permitió, y a Roboán, ¿no? Se le permitió tener las muchas esposas. Pero vamos a ver que realmente no fue así. Salomón tuvo 700 esposas, 300 concubinas, fueron 1000. Ahí es donde tal vez él está confundido, lo que yo digo, que está confundido, pero volvemos a la ley. Dice que en Deuteronomio 17 y 17 dice que no tendrás muchas esposas, porque el corazón se va a desviar, ¿no? Vamos a leer que Salomón sí se desvió. Listo, continuamos entonces. Primera de Reyes 11. Listo, ahí vemos que lo que él está diciendo de que el Dios Jehová, que sí permitía eso, no lo permitía. Él no lo permitía porque ya estaba en la ley, no iba a tener muchas mujeres, porque él iba a desviar el corazón, y eso fue lo que le pasó a Salomón y a Roboán. ¿Sí? O sea, él está citando 2 personajes para avalar la poligamia, y se está metiendo en un caos porque quiere cambiar ese Dios Jehová por el Dios mormón, que es muy goloso, desea muchas esposas, muchísimas, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. Primera de Reyes 11:1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, ¿sí? A las de Moab, a las de Amón, Edom. ¿Listo? Versículo 2: gente de las cuales Jehová le había dicho a los de Israel: no os llegaréis a ellas. ¿Listo? Versículo 3: y tuvo 700 mujeres y reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Listo? Ahí está. Sí está condenada la poligamia, sí, que es muy diferente a la pluralidad de esposas. ¿Ya? La ley dice: no tendrás muchas mujeres porque van a desviar su corazón. ¿Ya? David, más o menos, el cálculo fueron 18, recuerden eso. No tuvo 1000. Octavio Sud, te brillan los ojos cuando hablas de poligamia, ¿no? Deseando ser ese Dios con infinitas mujeres. Ese es el deseo
el premio mayor de los que son salvos dentro de los santos de los últimos días. ¿Listo? Entonces, versículo 4 dice: y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Y él dice que sí era perfecto, pero con el dios mormón, el dios polígamo, Octavio Sud. ¿Qué pasó ahí? ¿Y quién no la condena? ¿Sabe cuántas esposas y concubinas ahora tuvo Roboam? Fueron 18 esposas y 60 concubinas. Y usted nombrando a un Roboam que fue tan inicuo y que supuestamente que era una buena persona, le pasó lo mismo que a Salomón. Entonces, qué interesante todo este tema, tanto que él exige, ¿sí? No creo. Así que eso sería mi argumento con respecto a cómo Dios ha permitido la poligamia desde tiempos antiguos. ¿Cómo Dios ha permitido la poligamia? No, ese es el Dios mormón. Jehová no permitió. Y estás pasando a Salomón, supuestamente, ¿sí? Y eres tan manipulador que le pone a David 1000 esposas. ¿Sí? ¿Cómo es que dices? 1000 adulterios. 1000 adulterios. Yo creo que por cariño te voy a llamar así, 1000 adulterios. Octavio Sud. Entonces, se dan cuenta que no solamente llegar y salir y decir, mira, es que aquí agarrar un versículo, sacarlo de contexto para expresar el deseo que él tiene, a dónde lo ha llevado, a este caos de error. ¿Sí? Se acabó. En el Antiguo Testamento no está aprobada la poligamia. Deuteronomio 17:17. No tendrá muchas cosas porque se desviará el corazón. ¿Sí? Y él metió a los que fueron polígamos. A los que fueron polígamos, sí fue Salomón y Roboam. Y tienen que defender eso porque José Smith fue un polígamo. ¿Sí? Y si ustedes sacan cuenta de quién tuvo más esposas, o sea, él está metiendo, o sea, qué falta de respeto este hombre, qué falta de respeto porque está metiendo a Lamec, que tuvo 2 espositas. Es chistoso, ¿no? Entonces, a poder aprobar, porque es que José Smith en el ranking de polígamos está primero Salomón, ¿sí? Sigue Roboam y de tercero está José Smith polígamo. Y créame que el Jehová Dios sí lo condenaría. ¿Sí? Y está condenado porque no hace parte de ese Dios, ¿sí? Polígamo, mormón, lujurioso, ¿sí? Goloso. Entonces no hace parte de eso, no hace parte. En la ley sí existió, yo quiero que se metan eso en la cabeza, que lo aprendan, ¿sí? No existió la poligamia, la pluralidad de esposas, y tenía su límite también, ¿sí? David sí fue un hombre justo, se esforzó, pero tuvo algunas percances. Lo que dice Octavio de que cuando Natán fue y lo reprendió, pero yo te di las esposas, tenía 6 esposas, no tenía 1000, mentiroso Octavio Sud. Ahí él en ese momento, cuando Natán fue y lo reprendió, fue porque pues la historia de Urías y la esposa de Urías, y bueno, que él lo manda a la guerra y Urías pues muere. Bueno, esa es la historia, y aún así David se arrepiente de lo que él hizo. Entonces es hora de compartir este video para que se den cuenta de que yo ni siquiera, o sea, no necesito defender iglesias, religiones, sino defiendo de lo que está escrito, ¿sí? Lo que está escrito, no son mis ideas, están aquí, ¿ya? Están aquí las normas de Israel, de la ley de Moisés, y él está obligando a que
se metan con ese Dios mormón lujurioso y goloso que supuestamente aprobó